Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. Vladimir Putin y Nicolás Maduro comparten los mismos intereses geopolíticos. Ambos quieren expandir sus territorios. ¿Qué sucede realmente en el conflicto armado que se vive actualmente en la frontera entre Venezuela y Colombia? Y adicionalmente, ¿cómo podría afectar de manera regional la seguridad un eventual triunfo del socialismo en Colombia? Estos temas los discutiremos a continuación con dos expertos en seguridad nacional, ambos pertenecientes al Centro por una Sociedad más libre y segura. En primer lugar, con Josep Umire, quien es un experto en seguridad nacional. Él está especializado en terrorismo y sobre todo en esa influencia que ejerce Rusia, China e Irán en las Américas. También vamos a conversar con José Gustavo Arocha, quien está especializado en conflictos armados y es uno de los investigadores senior del Centro de las Intervenciones Complejas con sede en Boston. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. Gracias, Gaby. Gracias, Gabriela. Comienzo con usted, señor Umire. Justamente dibujando, hemos visto en varios foros internacionales a los que usted ha asistido que han planteado que el tema de Nicolás Maduro, del apoyo de Rusia, no solamente es un tema de logística, de traer armas, sino que adicionalmente quieren seguir los pasos de Rusia, justamente expandiendo su territorio, que no solamente ese socialismo del siglo XXI llegue a Venezuela, sino que se expanda a territorios como Colombia e incluso Brasil. ¿Cómo plantean ustedes esta hipótesis? Bueno, Gaby, yo creo que lo que dijiste es muy acertado. Yo creo que estamos viendo un fenómeno donde hay ciertos gobiernos, regímenes en el mundo que tienen visiones muy hegemónicos, quieren conquistar más terreno, quieren proyectar más poder y no están contentos en quedarse en el poder simplemente en el territorio soberano que ellos se posicionan. Y esto va mucho con los planes estratégicos que los movimientos y revoluciones que son el base de estos regímenes han proyectado por ya mucho tiempo. En el caso de Rusia es muy claro. Vladimir Putin ha dicho varias veces, y lo ha dicho desde el inicio, hasta antes de que asumió la presidencia de Rusia, que la caída de la Unión Soviética ha sido catástrofe geopolítico del siglo XX. Entonces él quiere asegurar que el siglo XXI no va a ser así y por lo tanto quiere reconquistar terrenos, proyectar poder en los viejos terrenos de la Unión Soviética. Y yo diría va hasta más allá, porque no solamente se trata de la Unión Soviética, se trata de la historia de Rusia en la perspectiva histórica de lo que ellos ven como el Kievan Rus, ¿no? Donde Kiev era el capital en ese momento. Estamos hablando de siglos en el pasado. Y de cierta forma, Nicolás Maduro lo está viendo de la misma forma. Él no ve la frontera de Colombia y Venezuela como terreno soberano de Colombia. O sea, él no respeta esa frontera. Lo está mirando la Gran Colombia, lo que era en el siglo XVII, pero está mirando como área fértil para avanzar con sus estrategias de economías ilícitas y actores ilícitos. Entonces, como claro dijiste, Gaby, yo creo que hay una estrategia detrás de esto, pero lo que pasa es que 2022 no es el siglo X ni el siglo XVII. Hoy en día hay muchas más herramientas para conquistar terrenos y proyectar poder que no incluyen las Fuerzas Armadas, que no incluyen la fuerza convencional, y ellos están dominando esos otros terrenos que es la guerra híbrida o la guerra asimétrica. Ahora, señor Umire, ¿usted lo ve realmente posible? Porque no es lo mismo comparar el poderío militar o estratégico de Rusia con el poderío militar que podría tener Nicolás Maduro, en donde justamente movemos militares que la profesionalización se les fue hace muchísimo tiempo en materia estratégica o de guerra. ¿Cómo podría comparar esas intenciones versus la realidad de ambos países? Sí, bueno, yo no estoy necesariamente, cuando digo cómo están proyectando poder, yo no estoy refiriendo a sus fuerzas convencionales. Es más, hasta Rusia no tiene tanta fuerza convencional militar como ellos les gusta proyectar. Su capacidad va más en el lado asimétrico, su habilidad de lanzar campañas y lanzar campañas de desinformación y que esas campañas tienen efecto. El uso de manipular diferentes canales de información para imponer narrativas que les da superioridad en el ámbito público.
su trabajo que hacen de forma oculta, mediante mercenarios, pero de forma efectivo con grupos irregulares. Lo que hicieron en Siria, lo que han hecho en Libia, lo que están haciendo ahorita en Ucrania, eso es parte de su fuerte. Extendemos a eso a Venezuela. Claro, yo no creo que Venezuela tiene ese nivel de capacidad hasta en el lado asimétrico que Rusia, pero por eso se combinan fuerzas. O sea, si quitas a Rusia, Irán, China, el régimen de Nicolás Maduro no es muy fuerte ni en el lado convencional ni en el lado asimétrico, pero es mucho más fuerte en el lado asimétrico con el conocimiento de estas potencias extrarregionales. Entonces yo creo que a eso me refiero. O sea, la potencia militar convencional de Nicolás Maduro es muy pobre y creo que no tiene mucha capacidad en esa área, pero tampoco lo necesita para avanzar con lo que quiere hacer en la región. Señora Rocha, también quiero explorar con usted ese tema de Rusia, pero desde otro punto de vista. Los ciudadanos comunes, de alguna manera, se aferran a algunas ideas o algunos planteamientos que podrían ser temerarios o quizás un poco ingenuos. Por un lado, dicen que Estados Unidos le podría plantear a Rusia que Rusia salga definitivamente en Venezuela para que gane algo en Ucrania, o lo contrario, que justamente Rusia consiga que no haya ningún tipo de intervención o menos sanciones a Venezuela a través de esa negociación con Ucrania. ¿Cuál es su visión con respecto a este tipo de cosas? ¿Es posible en la sociedad actual, en el mundo actual, de alguna manera cambiar fichas entre países? La realidad hoy en día, Gaby, establece que no es posible intercambiar países como si fuesen un juego de póker o unas barajas. Lo más interesante es la capacidad que tiene Rusia en implantar este tipo de narrativas en la población. ¿Y cuál es el interés en realidad? Es mostrar un poder que no tiene. Un poder que es posible de realizar, pero que al final no es posible de ejecutar. Me explico. Cuando nosotros pensamos que podemos cambiar Venezuela por Ucrania, al final eso no es posible porque Rusia tiene intereses en Venezuela desde más de 15 años y hay muchísima inversión en Venezuela producto de los vacíos que ha dejado, en este caso Estados Unidos, en la región. Y lo mismo podemos decir de Ucrania. Los intereses de Ucrania para Rusia son valiosos porque está en su frontera y ellos todavía lo ven parte como de Rusia. Es decir, meter a Venezuela dentro de la ecuación como un posible mercado de intercambio no es realista. Ahora bien, ¿cómo ve usted la visión que tiene Estados Unidos con respecto a esta injerencia de no solamente Rusia, sino también de China, de Irán? De alguna manera Estados Unidos se ha descuidado con el tema venezolano y un eventual triunfo en Colombia o en Brasil del socialismo le podría cambiar completamente la realidad en las Américas a Estados Unidos. ¿Cómo lo ve usted, señora Rocha? E inmediatamente después le hago la misma pregunta al señor Umire. Yo no diría completamente que es un tema de descuido, es quizás un tema de entendimiento. Y todavía lo estamos viendo cuando se piensa que la confrontación de Rusia en Ucrania o lo que está pasando en Venezuela es de tipo convencional. Esto es más de tipo asimétrico. Y quizás el comprender que son más asimetrías, es más una guerra de narrativas, es más una guerra de capacidades cibernéticas, lo que está pasando, y en especial cómo se modelan las narrativas y las contranarrativas de estos regímenes, es donde Estados Unidos a lo mejor no ha impulsado o no ha tenido la suficiente presencia y eso tenemos que, es un llamado de atención a Latinoamérica, que es parte de las Américas en sí y es parte de su territorio o su área de influencia. Señor Umire, puntualizando, ¿la política estadounidense hacia Venezuela, Nicaragua y Cuba es acertada, tomando en cuenta esta influencia? Bueno, yo sí, absolutamente. Yo creo que, como bien dijo José Gustavo, que han habido un vacío en América Latina por mucho tiempo, yo diría por lo menos unos 30 años. Creo que la última vez que había un política exterior estratégico de Estados Unidos en la región fue durante la época de Ronald Reagan y eso fue con un claro propósito de aislar a la Unión Soviética, de quitar a la Unión Soviética su influencia. Pero estamos mucho tiempo fuera de ese contexto, ya no es la Guerra Fría, ahora las cosas son más complejas, hay más actores y de cierta forma las democracias en la región son más frágiles. Entonces, en ese orden de ideas, yo pienso que Colombia
es uno de los países que está en más alto riesgo. Está en más alto riesgo y es evidente, se ha visto esto, aunque no se puede conectar con 100% certeza todo lo que pasa en Colombia con estos actores externos, de cierta forma se aprovechan, se benefician por lo mínimo. Hace poco yo tengo entendido que el gobierno de Colombia hizo una reunión con el embajador de Rusia en Bogotá. Y esta reunión viene después de que el Ministerio de Defensa ha detectado movimiento de armamento ruso en manos de militares venezolanos llegando a la frontera en estado de Apure. Y lo que tengo entendido es lo que reportaron la prensa de esa reunión diciendo que Rusia garantiza que ese armamento, uno, no va a ser utilizado contra Colombia y dos, nunca va a llegar en manos de los grupos irregulares que están haciendo conflicto en la frontera colombo-venezolana. Ahora, mi pregunta es cómo pueden garantizar algo que no está bajo su control. Porque hay tantos actores que están trabajando en esa zona y sabemos bien que el régimen de Maduro tiene vinculaciones con cierto de esos grupos irregulares como alguna facción de la disidencia de las FARC o parte de ELN. Entonces, ¿cómo va a asegurar que este armamento no puede llegar en las manos? Ellos no están, o será que ellos están operando tan a punto que pueden controlar los factores. Sería uno o lo otro. Están controlando tanto que pueden asegurar que porque tienen control sobre esos grupos irregulares o no tienen control, en ese caso no pueden garantizar una promesa de ese estilo. Entonces yo creo que fue válido la pregunta y la inquietud del gobierno de Colombia, pero como siempre Rusia tampoco te va a decir la verdad. Yo creo que van a manipular las circunstancias y van a seguir avanzando hasta que entra otro gobierno en Colombia y seguramente el gobierno que van a querer que entre Colombia es uno que tiene mucho más afín a sus intereses vía Estados Unidos. Ahora, señor Umire, quería profundizar un poco en ese tema de los grupos armados, de las armas. En un eventual triunfo de Gustavo Petro en Colombia, no solamente se trata del tema político, social, de que Colombia se vaya a parecer a Venezuela, porque Colombia tiene justamente una preparación en materia de inteligencia, tiene un equipamiento militar de primera línea en todo el continente y eso podría caer en manos de gobiernos que terminan siendo autoritarios. ¿Cuán peligroso puede ser eso? Y si usted lee entre líneas de que Gustavo Petro podría justamente irse a esa línea extremista y aprovechar entonces a sus militares y a sus policías, creando ya una amenaza mucho mayor que incluso la que actualmente plantea Venezuela. Bueno, no sé si sería mayor, pero mira, varias cosas ahí, Gaby. Uno es, no me gustaría decir un eventual gobierno de Gustavo Petro porque yo creo que falta tiempo para decidir, aunque sé y reconozco que él está arriba en las encuestas y tiene una grande posibilidad de entrar al poder. Sin embargo, y esto hemos hablado varias veces en el centro, incluso con mi colega, señora Rocha, que muchas veces como ellos empiezan a embarrar la cancha, por decir, es mintiendo, manipulando y haciendo varios mensajes que desorienta la conciencia pública de lo que está pasando. Por ejemplo, podemos usar este ejemplo en este momento. ¿Cuál es el propósito ahorita del señor Petro? Ganar las elecciones. Entonces, en esa misión de ganar las elecciones, no le favorece tener una abierta o amplia relación o discurso a favor de Nicolás Maduro, porque eso no le va a sumar más votos en Colombia. Entonces, lo que pasa, él busca la oportunidad para insultar a Nicolás Maduro. Entonces, todo el mundo le empieza a aplaudir y decir, señor Petro puede tener una distancia del régimen venezolano. Pero eso es solamente un truco político, porque es discurso, palabras más, palabras menos, y yo creo que eso puede continuar en un parte de su presidencia al principio, pero solo sería un fin para poder empezar a garantizar un tipo de pacificamiento de la frontera conjunto con Nicolás Maduro, dándole más presencia de Nicolás Maduro en terreno colombiano y después diciendo que lo están haciendo en nombre de paz. Hemos visto esa receta de cierta forma ya en Colombia con las FARC y el Tratado de Paz que pasó en 2016, pero esto es mucho más serio porque esto va a involucrar un régimen, un sistema, una plataforma que todos los enemigos del occidente y de Estados Unidos y de Colombia van a aprovechar, que los mismos actores que estamos hablando, Rusia, China, Irán. Señor Yo Umire, quisiera para agregar, finalizar este tema de Colombia, también le quería preguntar sobre ese reciente informe de derechos humanos del Ministerio de Defensa de Colombia, que justamente describe un poco la actuación de los policías, de alguna manera retorna la confianza en esa institución para los ciudadanos, tomando en cuenta las manifestaciones que se dieron el año pasado. Es su visión con respecto a este informe y de alguna manera ver la fortaleza de las instituciones colombianas haciéndose un autoexamen de lo que hicieron bien y lo que hicieron mal durante las manifestaciones.
Bueno, sí, yo tuve el privilegio de participar en el lanzamiento de ese informe que era la semana anterior, o bueno, el 9 de febrero en la Universidad de Rosario en Bogotá. Y mis comentarios, mis reflexiones se centraban en dos cosas. Uno es la autocrítica. Creo que la autocrítica es algo muy saludable para el proceso de gobernanza de democracias representativas. O sea, gobiernos autocráticos en público casi nunca hacen autocríticas y eso es la diferencia a las democracias representativas que sí lo hacen y que me parece algo saludable. El número dos es para luchar contra esa desinformación, para crecer la confianza de la ciudadanía a las instituciones públicas. La transparencia es muy importante. Tenemos que ser no completamente transparentes porque hay estrategias y operaciones que son secretas o por lo menos son protegidas, pero sí hay que ser transparente en los resultados, en lo que lograste hacer como institución. Entonces, este informe, que ojo, es la primera vez en la historia de Colombia que el Ministerio de Defensa se encarga de un informe de derechos humanos. Obviamente han habido otros informes de derechos humanos por ONGs o por otras agencias que se encargan más en esa área. Pero estos son militares y policías que están diciendo, mira, cometimos errores, pero estamos corrigiendo esos errores y al mismo tiempo había una cantidad de bandidos y criminales que han cometido más graves violaciones de derechos humanos, incluso reclutando niños en Colombia para la guerrilla que hemos y tenemos que atender. Entonces me parece sumamente importante. Lo único que me preocupa es que la campaña de desinformación fue tan brutal en su momento que a lo mejor parte de esto va a tomar mucho más esfuerzo recuperar esa confianza. Ahora quiero volver al tema venezolano con el señor Arocha y quería que nos comentara un poco porque se nos hace incluso a los periodistas difícil de entender lo que sucede en el conflicto en la frontera venezolana. Vemos a las disidencias, los que se fueron del proceso de paz, que están de alguna manera en territorio venezolano. No sabemos si es una guerra entre narcotraficantes, entre guerrillas. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo puede explicarle a los venezolanos lo que sucede con estos grupos armados en esta frontera? La explicación de lo que sucede en el territorio venezolano viene dada por una palabra que se llama convergencia. La convergencia es un fenómeno que ocurre cuando vemos grupos de economías que se basan en economías ilícitas, bien sea grupos criminales, que convergen con grupos o instituciones, llámese militares o policiales, y a su vez con agentes extrarregionales. Todos ellos hacen vida en un territorio y se unen a través de un canal o lo que llaman los ilícitos económicos. En este caso, el narcotráfico, la minería que para nosotros es ilegal, pero para ellos es legal, y muchas veces hasta bien, también en el petróleo, en el caso de la energía. En esta convergencia de búsqueda de intereses, porque recordemos algo también, cuando Hugo Chávez, él intentó cambiar la constitución en el 2007 y no se logró, pero la concepción de Hugo Chávez de la Fuerza Armada, que es la doctrina actual bolivariana, es una fuerza popular y antiimperialista. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquel cuerpo que se declare popular o antiimperialista forma parte de la Fuerza Armada Bolivariana. Y el ELN ha dicho que es popular y antiimperialista, la FARC, la licencia de la FARC, y muchos grupos como colectivos lo son también. Entonces, cuando estos convergen dentro del territorio venezolano, al final la búsqueda de intereses es la parte ilícita, el tener territorio, y los conflictos que vemos muchas veces son reconfiguraciones. Y como hemos analizado también en el centro, estos sistemas complejos adaptativos que llevan y que primero sobreviven, como el caso venezolano, posteriormente vemos un tipo de reconfiguración con conflicto, posteriormente el próximo paso es la expansión. Y la expansión natural de Venezuela es hacia Colombia, por los intereses geopolíticos que tiene. Ahora bien, el funcionamiento de estas bandas criminales, del tema del narcotráfico, también podría poner en riesgo al régimen de Nicolás Maduro. Hay quienes dicen que se les puede ir de las manos este conflicto. Se están aprovechando en este instante, pero esos grupos quisieran más e incluso se podrían enfrentar a los carteles de narcotráfico que hacen vida en Venezuela. Coméntenos un poco esa relación entre el régimen y estos grupos, si nada más favorecen o incluso a futuro podrían ser un problema para Nicolás Maduro. Bueno, aquí viene el caso sumamente interesante de la presencia de Rusia.
Y voy a hacer hincapié en un caso que la vocero del Ministerio Exterior ruso comunicó en mayo del año pasado que por qué Duque, haciendo una falsa ambivalencia, de Duque y Maduro deberían agruparse y unirse para combatir el narcotráfico. Lo que nosotros estamos previendo en caso, y como bien decía Joseph, no estamos dando que el señor Petro vaya a ganar, pero está en primero en las encuestas, que en caso de que Petro ganara, Rusia va a jugar un papel importante en tratar de unirlos a los dos, aunque están unidos, pero en la dialéctica actualmente por razones electorales no lo están, para combatir un enemigo común que sería el narcotráfico, pero sabemos que es para precisamente fortalecer el narcotráfico como un elemento y como un arma poderosa de guerra simétrica. Finalmente, quería su conclusión, las conclusiones de ambos con respecto a los peligros inminentes que tiene el continente americano actualmente y sus recomendaciones. Comienzo con usted, señor Umire. Sí, no, yo quiero resaltar lo que está diciendo José Gustavo porque es sumamente importante. O sea, ellos, y cuando digo ellos, me refiero a estos regímenes autoritarios, estos gobiernos expansionistas, usan la retórica como un escudo para poder perpetrar su poder en varios aspectos de la región. Lo que está diciendo es, digamos, si Petro sale a la presidencia en Colombia, yo creo que es muy evidente que va a utilizar el tema de paz, que es un tema que ya se conoce en Colombia, como un tema para poder decir que va a resolver todo el tema de narcotráfico y conflicto fronterizo con Venezuela, pero el resultado de ese paz, es lo que voy a prestar una palabra de José Gustavo, es ese paz criminal donde simplemente existe un paz entre los regímenes, pero existe un alto grado de criminalidad y por tanto inseguridad por lo que los actores ilícitos empiezan a dominar la zona. Eso es la falta de institucionalidad que impone, y eso es lo que me fijo en Venezuela. Muchos piensan que Venezuela es débil porque no tiene instituciones fuertes, pero las instituciones en Venezuela no son los convencionales, no son las Fuerzas Armadas, no es los ministerios, no es la Palacio Miraflores. La institucionalidad en Venezuela son los actores ilícitos. Ellos son los que mantienen esta base de estructura de sistema complejo adaptativo que tiene Venezuela en poder. Entonces, lo único que diría para la región es que estamos viendo una ola muy grande de algo que no se ha construido ayer, algo que ha venido mucho tiempo, prácticamente desde la caída del muro de Berlín, construyéndose para retomar fuerzas. Y ahora, en 2022, o sea, 30 años después de la caída del muro de Berlín, se está viendo el efectuar del poder que tienen estos regímenes. Estados Unidos es tal vez hasta la última bastión para poder mantener una resguardia de democracia en América Latina, pero no lo podemos hacer solos. Entonces, por eso los aliados y las alianzas que tenemos que formar en el mundo y en la región es sumamente importante en este momento, porque el propósito es que nos están quitando esos espacios. Antes, en 2019, teníamos amplios gobiernos que podíamos trabajar y dialogar para poder buscar estrategias de mitigar el avance de Rusia, China y Irán en la región. Hoy en día esos países y gobiernos son más limitados, y eso creo que es lo que tenemos que estar muy atentos, porque el reloj se está acabando. Señor Arocha, sus conclusiones finales. Cuando queremos ver a Rusia o queremos entenderla, y uno de los grandes temores que tenemos, y lo he dicho en el centro, es que Venezuela se transforme en una Siria. Rusia ha desarrollado grandes capacidades en el conflicto sirio. Y esos conflictos y sus capacidades es lo que estamos viendo ahora en territorio venezolano. Cuando vemos que piden hacer desminados, Rusia también tiene capacidad en ayuda humanitaria, en utilizar drones, en utilizar contratistas extranjeros como mercenarios para cuidar instalaciones estratégicas, cuando utilizan asesores hacia diferentes fuerzas, y lo vemos proyectado en la región. Indudablemente eso se refleja en inmigración masiva, que la utilizan como un arma de guerra también, utilización del narcotráfico y la utilización de la ayuda humanitaria para tener beneficio de ella. Si nosotros permitimos o dejamos que esto siga recorriendo no solamente Venezuela, sino la región, Colombia, Chile, Perú, Brasil, es un grave peligro para algo fundamental que nosotros vemos en el centro, que es la libertad.
Y nos han muchas veces colocado que la libertad y la seguridad no están juntas, al contrario. Nosotros vemos una sociedad tanto libre como segura. Y eso es muy importante porque muchas personas tienden a dejar la seguridad o se rinden a la seguridad de la paz criminal en lugar de sentirse libres. Yo creo que la lucha es por la libertad, la lucha es por generar estas redes que creen en la libertad con seguridad. Y eso es un gran esfuerzo que hacemos en el centro para generar redes y fortalecer y educar en la importancia de la libertad en estas nuevas eras. Muchísimas gracias a ambos por su participación. Gracias, Gaby. Un gusto. Muchísimas gracias, un gusto. Fueron las declaraciones de Joseph Umire y José Gustavo Arocha, ambos miembros del Centro por una Sociedad Más Libre y Segura, y adicionalmente expertos justamente en todo este entramado criminal, en las redes que se tejen justamente para dañar a América Latina. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.